Diálogos, el espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes. ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos. Hoy especialmente contenta porque me acompaña un hombre que siempre que viene yo me pongo feliz porque la conversación se vuelve muy interesante, porque es un hombre que... voy a empezar con un pasaje bíblico, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí de la abundancia de la inteligencia habla la boca, de Enrique Laviada Cirerol, diputado plurinominal, ya con su constancia en la mano. Es usted muy bienvenido, mi estimado amigo de tantos años. Es un gusto de veras tenerlo en este modesto espacio. Muchas gracias, Silvia. Además, es mutuo el gusto, el placer de estar aquí con usted y compartir micrófonos. Bueno, pues ya me recibió hasta con cita bíblica, imagínense. Se me vino a la mente. Se le vino así de pronto Yo soy espontánea en este programa y en la vida. Muy bien. Sí, en la vida en general. Es lo que le da frescura sí, a su programa. Porque mire, si uno se toma las cosas muy a pecho, y vamos a entrar en materia, en el tema político y en el trato con los personajes políticos, termina uno mal. Y entonces empieza uno a razonar más con el hígado que con la cabeza o con el poco o mucho intelecto que uno tenga, las capacidades. Usted es un hombre que desde que se incorpora al grupo monrealista, cuando Ricardo Monreal era gobernador del estado, sí, viene y le da mucho contenido al gobierno aquel y al discurso político de entonces y al manejo político. ¿Cómo se ve ahora usted en la nueva escena estatal? Pues mire, yo quisiera primero decirle que esta idea de cómo evoluciona la política y los políticos está muy relacionada con los errores. Uh-huh. Uno se da cuenta con el tiempo que comete errores. Es muy difícil a veces aceptarlo en el momento. Pero lo que le va dando madurez a un político es mi opinión, ¿sí?, su capacidad para entender los errores cometidos, de tal forma que trate de no volverlos a cometer, ¿verdad? Entonces, yo creo que durante todos estos años, desde que me incorporé, como usted dice, al proyecto de Ricardo, hemos tenido oportunidad de experimentar muchos momentos, algunos muy duros, otros muy tristes, otros muy complicados. Además, en mi caso, como usted bien lo sabe y muchas de las personas que nos están viendo, transitando entre dos campos profesionales que son el periodismo y la política. Sí, hombre. Que por cierto yo siempre he defendido que están muy, muy ligados, muy, muy unidos. Sí. Hay quienes piensan que no, yo soy de quienes piensan que sí. No creo en el periodismo neutral, por ejemplo. Entonces, yo creo que ha sido un proceso, Silvia. Pero quiero decirle que me siento a gusto en ese proyecto, sobre todo ahora, porque veo que Ricardo Monreal puede trascender todavía más en el panorama político del país. Y ahí le pongo un asunto acá importante que ya se empieza a mencionar prácticamente en todos los medios, y es la posibilidad de que Ricardo sea candidato a la presidencia de la República. No sabría por qué partido, ¿eh? Ya dijo usted muchas cosas. No sabría por qué partido, porque muchas cosas tremendas. Puede haber muchos cambios. Yo aspiro o quisiera pensar que por Morena, ¿verdad? Porque él es parte de este proyecto. Yo creo que es una parte muy importante de este proyecto a nivel nacional. Me inspira mucho desde hace mucho tiempo. Cuando yo empecé a trabajar con Monreal, bueno, déjale cuento una anécdota para ilustrar este asunto. Venga. Al fin nadie nos ve, no es cierto. Ay, no, ojalá nos vean mucho y nos oigan. Cuando yo vine a Zacatecas y con mi familia, y hubo el acercamiento con Ricardo y me hizo la invitación a trabajar en su gobierno, yo solo le hice una pregunta.
en el momento de platicar. Del primer encuentro, digamos, ya formal entre él y yo, ya en Zacatecas, ¿verdad? Y porque él me dijo, ¿tienes alguna pregunta? Que me hizo la invitación, después me dijo, ¿tienes alguna pregunta que hacer respecto de lo que te estoy planteando? Y entonces le dije, sí tengo una. Le dije, ¿de veras quieres ser presidente de la República? ¿Desde entonces? Esto pasó, o sea, hace ya más de 20 años, una cosa así. Más de 20 años, exactamente. En ese momento él estaba figurando mucho porque era un político, era como el político del año, había estado muy mencionado, el caso Zacatecas ya había trascendido a otros estados del país, todo esto que ya conocemos que sucedió en México y que abrió paso en muchos sentidos a la democracia, a la nueva democracia de México, y ya sonaba Ricardo. Quizá para muchos todavía como algo lejano, ¿verdad? Yo lo sentí esencial como parte de nuestra relación. Y me contestó inmediatamente. ¿Qué le dijo? Y me dijo, sí quiero ser presidente de México. Y yo creo que ahora esa posibilidad está muy cercana. Y ojalá y se haga realidad. Es imposible no hablar de ese tema en el contexto de la elección que acabamos de vivir. O sea, a veces pienso que la elección que vivimos no fue para elegir a David, sino para apuntalar a Ricardo Monreal Ávila a la presidencia de la República. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que le beneficia mucho, ¿verdad? Le beneficia mucho que se haya triunfado en Zacatecas, que el monrealismo siga siendo la principal fuerza política en el Estado. Un político que tiene raíz regional, pues tiene que también ser exitoso en su tierra, ¿no? Es muy complicado ir por la presidencia de la República cuando perdiste tu estado, hubieras perdido tu estado. Ahí tenemos el ejemplo de Claudia Sheinbaum. Sí, muy tremendo. En este momento están aprietos Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque tiene Morena perdida la mitad de la ciudad y pues ahora ya pareciera que más bien están viendo a ver quién tiene la culpa, ¿no? Pero a ver, entonces continuemos. Sí. Para Ricardo Monreal es muy conveniente haber ganado esta elección. Sin duda. Pero no es todo, ¿verdad? O sea, ni tampoco es definitiva. Yo he sostenido que Ricardo va más allá de la gubernatura de su estado. Esa es mi opinión personal. No, desde luego. Es importante, es muy importante, diría yo, pero hay muchas más cosas, ¿verdad? O sea, ser presidente de México implica muchísimos factores, muchísimas condiciones, muchas alianzas, mucha inteligencia, una claridad de proyecto con el que se puedan o no estar de acuerdo muchos, pero que tenga rumbo, ¿verdad? Y lo más importante, lo vuelvo a interrumpir, que el presidente de la República haga así su dedo, o ya no. Eso yo creo que ya no va a funcionar. ¿En serio? ¿Y hablando de López Obrador? Eso yo creo que ya no va a funcionar. O yo haría votos porque eso no existiera, ¿verdad? Eso se me hace más razonable, sí. Pero de que no vaya a funcionar y que no vaya a funcionar, especialmente tratándose del presidente de la República que tenemos ahorita, yo dudo mucho que vaya a estar al margen de la opinión de ese presidente. Y tenemos, bueno, sí. Y las corrientes de opinión y todo lo que leemos y que se especula, etcétera, etcétera, es que sus grandes y queridos favoritos son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y a Ricardo lo ponen a veces hasta en el quinto lugar. He oído Tatiana Cloutier y no me acuerdo quién más, el de la inteligencia financiera, y hasta el final Ricardo. Pero Ricardo es un luchador. Ricardo siempre ha luchado por lo que cree y por lo que piensa y por lo que quiere. Entonces yo creo que eso le da una enorme condición, ¿verdad? Yo le digo que estoy seguro de que no va a ser así, porque México ha cambiado. México no es un país en donde el atraso de esta naturaleza pueda fincarse con tanta facilidad, ¿verdad? Son muchos los factores. En cuanto empiece el proceso de sucesión, las variantes van a ser muy grandes, Silvia. Entre los propios partidos va a haber una necesaria reflexión. Todos los partidos van a tener que hacer una necesaria reflexión de su historia, de su ideología, de sus propósitos, para
enfilarlos hacia una competencia democrática en el 2024 en igualdad de condiciones de todos los actores. Quiera o no el presidente López Obrador, así se lo digo. Porque la sociedad mexicana, o para usar el propio lenguaje que utiliza el presidente López Obrador, el pueblo está por encima de la voluntad de un hombre, por más poderoso que sea, tratándose en este caso del presidente. Esa es la parte más depurada de la demagogia de López Obrador, cuando habla del pueblo. ¿No le parece? ¿Le parece? Ay, sí. Ha creado él ese discurso. Pues donde el pueblo y él son los buenos y todos los demás es lo malo. Las mediciones dicen lo contrario, Silvia. Pues sí. Pero claro. Es impresionante cómo, no obstante estas críticas, muchas de ellas yo las comparto, por cierto, no obstante estas críticas, López Obrador se mantiene en un nivel de popularidad notable, ¿verdad? Envidiable e increíble. Envidiable e increíble. ¿Qué explica esto? Pues que en efecto atiende a una parte importante de la población, muy grande, con grandes carencias y que confían en él y le agradecen de muchas formas, incluida el voto, sus programas, ¿verdad? Yo creo que esta es una parte interesante del proyecto, pero hay muchas más, ¿verdad? Hay muchas más de las cuales se puede hablar. Yo siempre he sostenido que la famosa transformación del país es un proceso, ¿verdad? Es una obra en construcción a la que hay que irle agregando elementos, y que no es como una especie de cubo que nada más hay que voltear de lado para explicarla, ¿no? Usted ha sido bien crítico de López Obrador. Sí. Y ahora la gente que rodea a David Monreal para llevar la personalidad de Enrique Laviada a la escena estatal, lo critican. De repente dicen, ay, ¿por qué este hombre que hace tiempo era tan duro con López Obrador ahora está en el proyecto? Como si todos los seguidores o simpatizantes de López Obrador estén obligados a agachar la cabeza y no dar opinión. Pues eso es fatal, ¿verdad? Eso es fatal para cualquier partido, para cualquier partido. El pensamiento único no existe en política. No debe existir, además. No, eso es inadmisible en estos tiempos, ¿verdad? Y después de muchas luchas, tanto que luchamos en México por abrir el país a la democracia, a la pluralidad, al libre tránsito de las ideas, a la libertad de expresión, a los derechos de las minorías a expresarse, para que de pronto se piense que o el país está dividido en dos, blanco y negro, o liberales y conservadores, o que hay que, en efecto, como usted dice, para participar en política o en un partido hay que estar de acuerdo en todo con quién es su dirigente moral o como se le quiera llamar. Pues yo no creo en nada de eso, ¿verdad? Yo creo que, yo defiendo mi derecho a participar en Morena, fui candidato de Morena al momento del registro de este partido, y le hicimos una aportación de votos, por cierto, junto con David Monreal, ¿no? Le hicimos una aportación de votos importante al registro del partido a nivel nacional, y yo siempre he planteado el derecho que tenemos todos a formar parte de este proyecto, aun cuando tengamos opiniones distintas respecto de distintos temas. A ver, ¿está dando usted? O como diría un amigo mío, o no. O no. Está dando usted en el punto clave que me motivó a invitarlo, porque incluso cuando yo hice el promo, cuando lo distribuí, porque lo hizo Marco Méndez, me saludo a Marco, le salió precioso. Yo dije, va a estar conmigo la voz más sensata del D21. No supe cómo sintetizar, y de veras no sé, ni lo sabría cómo, al equipo, que tampoco veo como equipo, que rodea a David Monreal Ávila. Pero lo que yo he escuchado y visto, escuché y vi durante la campaña, lo que siempre me pareció más prudente, inteligente, sensato, correcto, fue lo que usted manifestaba en algunos mensajes de Facebook, que es ahora lo que vemos. Sí. Y que no estaban a tono con la manera de pensar y de ser de otros compañeros suyos y amigos míos, casi todos,
que están en ese mismo proyecto y que han preferido o guardar silencio o lanzarse a decir todo está perfecto y somos los mejores y no admitimos más. Y usted no. Yo lo que propongo, lo que he planteado es, yo respeto las opiniones de estos compañeros, ¿no? Algunos de ellos, como lo hemos dicho, según mi punto de vista, y creo que usted apunta hacia allá en su comentario, muy dogmáticos, ¿no? O sea, ese es el punto, muy dogmáticos. Yo lo dije de más sencillo para que nos entienda. Muy dogmáticos. Lo que yo he planteado es que, bueno, también haya respeto hacia quienes pensamos de manera diferente, ¿verdad? A ver, ¿y si hay respeto? Sí, creo que las expresiones contrarias, en contrario, son menores, la verdad poco atendibles, a mí no me resultan necesariamente atendibles, ¿no? Porque claro, muchas veces son incluso insultos, ¿no? Que esos yo creo que no vale la pena atenderlos. En cambio, cuando se han planteado discusiones o debates, a todas he ido. Creo, o sea, no me he autocensurado o nunca he rechazado la necesidad de discutir, de debatir las ideas, porque yo me formé en esa tradición, en esa cultura, ¿verdad? En la cultura del debate, de la discusión abierta, de las ideas de cada quien. Y creo que pues, así voy a ser siempre. No creo que pueda cambiar. Les he dicho, cuando se pone un poquito fuerte el debate, yo les he dicho, miren, lo de la lambisconería a mí no se me da, o sea, no me sale, ¿no? Por más que me esfuerce, yo creo que no, ¿verdad? ¿No, oiga, Anita? Yo no estoy, ¿está de acuerdo, Anita? Fíjese que yo soy igual. A mí no se me da la lambisconería, pero sí se me da la lealtad. ¿Qué piensas es que sobre la lealtad? Es muy distinto. La lealtad es una virtud, pero la lealtad sin libertad de crítica es un absurdo, es mala. Se puede convertir en servilismo. Exacto, en servilismo. Si no hay visión crítica de las cosas y autocrítica de las cosas, el término lealtad está muy cerca o muy emparentado con el otro término que es servilismo y que creo que no es útil ni para la democracia, ni para la transformación de México, ni para el bienestar de Zacatecas. No sirve para nada, ¿no? El servilismo. Ni para los proyectos de trabajo de un gobierno que están haciendo. Porque además, mire, la experiencia que yo tengo en eso es larga. El servilismo termina por ser improductivo. Y dañino, yo agrego. Sí, tóxico, porque entonces el gobernante empieza a sentirse infalible. Y no somos infalibles. Eso está pasando. Por eso empecé con lo de los errores. Claro, eso está pasando con López Obrador. Y él quiere servilismo. Sí, yo lo he dicho, y he dicho que es incluso parte como de su personalidad, ¿no? Y pues es el sentido de la crítica, ¿verdad? Yo lo hago pues, desde una trinchera muy modesta y desde acá, desde Zacatecas, sin mayor pretensión, tampoco se trata de eso, pero sí de ser sincero. Una de las cosas que yo creo que mejores resultados ha dado para la vida política de los pueblos, de las naciones, es que los políticos lleguen al punto de hablar con sinceridad, independientemente que estemos o no de acuerdo con lo que dicen, ¿verdad? Pero que sean sinceros. Yo creo que eso, por ejemplo, en Europa, que yo sigo mucho lo que sucede allá con la política, sobre todo en estos tiempos de grandes crisis, es algo que le ha dado a los pueblos la posibilidad de mantener sus instituciones vivas. De otra forma, todo se vuelve volátil o líquido, ¿no? Y eso no conviene a nadie. Ahora, entra usted participa usted en este proceso electoral que culmina con el triunfo muy, muy holgado de sí. David. Y casi siempre desde acá, desde afuera, usted estaba dentro en los trabajos, en el proyecto, siempre lo vimos a usted como un extranjero en ese grupo, como un extraño, haciendo sus cosas muy aparte, haciendo sus cosas tal vez solo,
pero cosas muy lógicas y muy razonables. Por ejemplo, sus reuniones en los municipios con los liderazgos, con los representantes de los partidos de la coalición, atendiendo cosas que si no las hubiera atendido usted, no veíamos, pues tal vez estaban atendiendo, yo desconozco, pero no trascendía, no lo veíamos acá desde afuera, los que estamos, sobre todo los que estamos dando una opinión. Entonces, llega uno a preguntarse, Enrique Laviada, ¿qué está haciendo ahí? ¿O lo quieren o no lo quieren? Y además se sintió todo el tiempo en este proceso que había divisiones muy fuertes entre un grupo de, dos mujeres, tengo que decirlo, que trascendieron a la opinión pública ya muy generalizada, señaladas como las manipuladoras así de fuerte de David y controladoras de todo, y otros que estaban ahí por convicción y aparte de todo, Enrique Laviada. Mire, yo trabajé con un equipo. Yo siempre he sido un hombre de equipos. No crea usted que andaba yo solo por todas partes. Así lo vi yo. Sí, porque digamos, eran las imágenes que presentábamos y demás. Pero siempre junto a mí, además de estar el candidato, además de estar alguna persona del staff de los candidatos en los distintos municipios, siempre estaba conmigo lo que nosotros llamamos delegados políticos, a quienes por cierto, saludo y reconozco por su gran esfuerzo realizado en la campaña. Era un grupo de más de 30 personas, muchos de ellos políticos muy experimentados, con trayectoria, con conocimiento de sus regiones, y que hicieron un gran esfuerzo y creo yo un aporte muy importante a la campaña de David Monreal. Hicimos la parte que nos tocaba hacer, Silvia. A nosotros nos tocó la parte de operación política de respaldo de la campaña. Es una labor, si se quiere, modesta, pero que creo yo era indispensable. Indispensable. Entiendo que esto es aparte, ¿verdad? Pero está relacionado con la manera de pensar mía y con algunas expresiones o con algunas opiniones que en efecto quizá a otros sectores de la campaña o a otras personas pues no les gustan o les incomodan. Pues están en su derecho de incomodarse, ¿no? Pero yo estoy en mi derecho de seguir siendo yo mismo, y entonces lo importante en adelante, creo yo, será buscar la unidad en primer lugar de Morena, ¿verdad? Entonces sí aceptamos que hubo división en el equipo de David. Yo creo. División o diferentes formas de pensar. Fue una campaña un tanto, debo decirlo, un tanto extraña, diferente a muchas otras campañas donde yo había estado, ¿verdad? No había líneas de mando verticales, en fin, muchas cosas que tienen que ver con el estilo y la estrategia de trabajo de David, que por cierto, pues le dieron resultado. Ahí están los números, ahí están los votos, ¿verdad? Yo pensaba que no le iban a dar resultado y estoy sorprendida de que sí. Muchos tuvimos dudas, muchos fuimos críticos respecto de muchas cosas, pero hay que reconocer que muchas de las decisiones que él tomó, y las tomó además, nos lo dijo a mí y a los compañeros en los grupos de trabajo de la campaña, dijo: esta decisión es mía, así se va a hacer, eso es como yo quiero que se hagan las cosas, y así se hizo y resultó, le resultó, qué bueno, pues de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Bueno, entonces, pero de todas maneras, asumo que sí hace falta un trabajo por la unidad. Sí, hay que empezar primero, yo creo, por Morena, ¿verdad? Yo creo que Morena debe transitar rápidamente hacia una vida partidaria institucional. Pero David no llegó con Morena o con un sector de Morena, ¿no? ¿Cómo explicaríamos esa parte especialmente del partido? Pues tiene que ver con la fuerza del monrealismo en Zacatecas. ¿Verdad? Sí. Aquí el tema es la fuerza del monrealismo. Sí, el ingrediente monrealista en el caso de Morena en Zacatecas, pues hace que se trate de una experiencia pues un tanto distinta a la del resto de los estados del país, ¿no? Aquí hay un movimiento, digamos, muy regional, lo hemos platicado aquí mismo en su programa, uh-huh, que tiene valor. Yo dije que el ingrediente monrealista era estratégico, y creo que la elección lo demostró, ¿no? Entonces, yo creo que el secreto está
en no pensar, fíjese, aquí está la parte, yo creo, medular del asunto. A ver. Si bien el monrealismo es un ingrediente positivo para Morena, peculiar para Morena en este estado, eso no quiere decir que el monrealismo sea excluyente de otras expresiones políticas que están en Morena y que tienen otra tradición, otra trayectoria, y que deben de ser incluidas, deben ser respetadas y deben participar en la vida política del Estado y no ser segregadas. En el momento en que el monrealismo pretenda, o algunos dirigentes del monrealismo pretendan segregar a otras expresiones políticas, pues yo creo que el resultado no va a ser bueno, ¿verdad? Pues lo segregaron. Y yo creo que en muchos casos no fue correcto, no fue correcto hacerlo. Aunque sean una minoría, ¿cómo fue que le dijo? Los pequeños grupos, dijo en una entrevista el propio David. Sí. Así minimizándolos en extremo. Sí. Y a mí me parece que aunque sean pequeños, Sí. pues bueno, ahí está, en la democracia. Pues mire, Silvia, yo he sido minoría muchas veces. Así Y es. sé lo que se siente, ¿verdad? Sé lo que se siente. Ajá. La izquierda fue minoritaria en este país muchos años. Y usted es de izquierda de toda su vida. A ver, yo, cuando tuvimos el registro electoral del PMT en 1984, entraron 4 diputados. 4 diputados. Nada más que uno de ellos era Alberto Castillo. Híjole, qué maravilla. Y entonces cuando se subía Alberto Castillo a la tribuna, por los otros 400 y tantos se callaban. Y se callaban y lo tenían que escuchar. Tenían que escuchar sus argumentos y se tenían que subir a la tribuna a debatir con él. Aunque su fracción fuera de este tamañito y la del PRI fuese una fracción enorme, o la del PAN en ese tiempo. A ver, me están pasando aquí mi teléfono con mensajes. Saludos a ambos. Ay, ¿sabes qué? Ay, mira, nos manda un saludo Héctor Alvarado. Hay que saludar a buen Héctor. Salúdelo. A don Héctor Alvarado. Que se convirtió en un experto en la comunicación social, con 2 periodos seguidos. Ya 2 periodos seguidos ahí. Y se fletó todo. ¿Qué le iba yo a decir? Espérame tantito. Bendiciones, señor Enrique Laviada. Mire qué bonito, y además es una persona sencilla, Chilo Ramírez. Sí. Ah, sí, la conozco, es una líder de Fresnillo. Mire nada Doña más. Chilo, Ahí sí. se ve lo que usted hace. Me mandan bendiciones y lo Sí, digo que y no le soy mandan. creyente. No, sí es creyente. Pero las claro que agradezco, sí. las agradezco mucho. Manuel Laredo, saludos a ambos. Pregunta para el diputado electo, Sí. que no es exactamente electo, ya me decía. Sí, es una asignación de diputados plurinominales, son lo que antes se llamaban Plurinominales. diputados de partido. ¿Habrá una propuesta por parte de Morena en el Congreso para la revisión en la aplicación de recursos aplicados en la nueva presidencia municipal del municipio de Fresnillo? Pues yo creo que el principio deberá ser revisar todo lo que sea necesario revisar, ¿verdad? Así es. Juan Manuel Navarro, ya siéntese, señor Laviada, ya le dieron su diputación plurinominal por parte de Morena. Se sacó la lotería. Estará en la próxima 64 legislatura local sin hacer nada. ¿Qué le parece el comentario? Aquí escuchamos todos. Ahorita, Sí. ahorita lo comenta. ¿Qué más? Alguien dice que no se escucha. ¿No se escucha, Marco? Juan Manuel Navarro. No, es esto mismo que ya le leí. Sin hacer nada. A ver, vamos a ver. Los diputados plurinominales son de acuerdo con la legislación mexicana, son complementarios de los diputados que se eligen de manera directa por mayoría, se le llama incluso mayoría relativa, ¿verdad? En muchos momentos o etapas del país, estos diputados tuvieron que ver con la necesidad del propio sistema de incluir a voces críticas o voces disruptivas, ¿no? Ahorita le puse el ejemplo del ingeniero Alberto Castillo y su Partido Mexicano de los Trabajadores, una minoría de 3%, ¿verdad?, de la votación, pero que tenía una importancia
clave por el peso crítico o el peso intelectual que se podía tener o la fuerza en ciertos sectores. Después, conforme esto se consolidó, los diputados plurinominales vinieron a ser como una especie de complemento de los partidos, en donde colocaban a sus ideólogos o a sus especialistas o a ciertos cuadros o dirigentes que se consideraba importante llegaran al Congreso para expresarse, ¿verdad? Desafortunadamente en México tenemos la tendencia a vulgarizar todo, ¿verdad? ¡Qué pena! Es una pena, pero en realidad hay una enorme utilidad. Ahora, respondiéndole directamente a la persona que habló, no sé cómo se llama, señor Manuel, ya no. Dice, yo entiendo que, yo siempre contesto, Silvia, usted lo sabe. Nomás que no nos coma el tiempo en su respuesta, no, sea mire, breve, es muy porque fácil. ya nos quedan 10 minutos. Sí. Esa es bien fácil, porque además hubo muchas voces de ese tipo, inclusive dentro de la campaña. Por eso le decía como yo que a usted me lo manejaban sí, aparte. como que llegar ahí por la vía plurinominal fuera de gratis. No, yo me eché 2 campañas, 2 campañas como candidato. Las 2 exitosas. La primera fui candidato a diputado en Fresnillo y terminamos con menos de un punto de diferencia. Menos de un punto de diferencia. Ay. Y fue una campaña, yo digo ejemplar, y no lo digo pensando en mí, sino pensando en cientos o miles de personas que se incorporaron a esa campaña en Fresnillo y que dieron un ejemplo de cómo se hace una campaña ciudadana de arrastre, de garra en las calles, casa por casa, pueblo por pueblo. Fuimos a las puertas de las fábricas, nos subimos a los camiones, hablamos con la gente en los cruceros, en fin. Toda una experiencia. Licenciado, dígame cómo se plantea la relación con David Monreal, ya ejerciendo el gobierno, desde la Diputación. ¿Se siente identificado con el resto de diputados de Morena? ¿Se siente en casa? Me gustaría que usted fuera el líder de los diputados. ¿Usted cree que sea posible? Mi compromiso es poner todo lo que esté de mi parte para apoyar al gobierno de David Monreal, porque queda claro. Yo creo que es esencial, es una postura esencial cuando uno, sobre todo cuando uno llega por la vía plurinominal, desde lo que estamos hablando, ¿verdad? En mí David Monreal siempre va a tener a alguien que lo va a respaldar, ¿verdad? Pero también es muy importante decir que el legislativo tiene que tener su propio poder, su propia... Y con usted eso está garantizado, ¿sabe? Así lo veo yo. A ver, tiene que haber equilibrios políticos. Aún siendo del mismo partido. Tiene que haber equilibrios políticos. Es necesario escuchar a las otras fuerzas. Es necesario construir una mayoría con las demás fuerzas. No conformarse con una mayoría simple y pretender, es mi opinión, pretender resolverlo todo en automático. Va a ser muy importante para el gobierno de David Monreal que haya consensos en el Congreso, que el Congreso sea un espacio de equilibrios políticos que le permitan gobernar en la pluralidad. Él dijo, voy a gobernar para todos. Así lo declaró apenas se dieron los resultados. Esto es una obligación institucional, es una obligación constitucional. No es ninguna concesión que nos esté haciendo David Monreal. No, es una obligación constitucional. Y el Congreso debe ser el espacio privilegiado para el acuerdo político entre las distintas fuerzas. Y para ello, un elemento clave va a ser el respeto y el diálogo. Tiene que haber respeto y diálogo con los diputados del PRI, con los diputados del PAN, con los diputados del PT, del PRD, en fin, tiene que haber un clima de respeto y un clima de productividad, porque tenemos un trabajo legislativo, yo lo debo decir en un sentido crítico, sumamente pobre en muchos aspectos, ¿verdad? Pero claro. Además, entre la gente hay hasta disgusto por la falta de productividad del Congreso. Entonces, yo creo que es necesario llegar a un gran acuerdo político en el Estado, que incluya al Ejecutivo, que incluya al Legislativo, que le dé su lugar al Poder Judicial, que ahora encabeza nuestro amigo Arturo Nale, y que podamos entender que el proyecto Zacatecas es un proyecto de todos, no es el proyecto de un partido,
Si no es tiene que ser plural. Dentro de esa pluralidad habrá competencia, siempre, ¿verdad? Pero lo importante es que esa competencia dé resultados, y no sea algo que nos empantane o que nos divida. Ahora le haré una pregunta porque ya me quedan menos de 5 minutos. Si es posible en un momento dejar de hablarme como diputado plurinominal y hablarme como líder de opinión que también maneja esa parte. Es parte de su personalidad y en las dos es excelente. Dicho A muchos les gusta, a muchos no les gusta. Ah, claro, y muchos dicen que no, pues como ya debe vimos, ser, ahorita como debe usted ser, genera pasiones. Entonces, como líder de opinión, ¿qué podemos esperar del gobierno de David Monreal Ávila? Progreso, democracia y pluralidad. Esas tres cosas. Eso lo he dicho, creo que es el progreso, creo que es clave porque tenemos necesidades urgentes de salud, de educación, de empleo que hay que atender con grandes proyectos, con proyectos muy imaginativos, muy creativos. Yo confío en que el gobernador David Monreal se va a rodear de los mejores para en su gobierno impulsar un nuevo desarrollo para el progreso económico y social de Zacatecas. Pero eso tiene que estar acompañado de democracia, de libertades. Entendida como eso, como libertades, de libertades. Libertades, libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de crítica, diálogo, entendimiento, competencia franca. Así entiendo la democracia. Creo que así se debe entender la democracia en un sentido actual, ¿verdad? Uh-huh. Y el otro criterio que debe ser resguardado con especial cuidado es el de la pluralidad. Cuando digo pluralidad me refiero al respeto a las distintas posiciones en política, en pensamiento, en preferencias sexuales, en cultos religiosos. Todo eso es la pluralidad, todo eso es la diversidad que debe ser componente de una sociedad como la nuestra para poder respirar, para poder dirigirnos, avanzar hacia un mejor futuro. La inclusión, el respeto al medio ambiente, el cuidado de nuestro entorno, de nuestra tierra, todo eso debe estar incluido en un gran proyecto, ¿eh? ¿Y encuentra usted en la personalidad de David Monreal las posibilidades de ver esto convertido en realidad? Digo, me tiene que contestar. Si no hubiera participado en su campaña 3 veces, ¿no? Bueno, ok, 3 veces. 3 veces, sí, porque hemos estado juntos en este proyecto. Yo, cuando él decía la tercera es la vencida, yo me sentía identificado con eso, porque en las 2 anteriores, que ya ni mejor seguir platicando de qué pasó, pues nos dieron durísimo. No lo deje, no me da tiempo. No le da tiempo, nos arrebataron el triunfo, ¿verdad? Literalmente, y fue muy doloroso. A mí me da mucho gusto que David Monreal haya ganado, esta vez sí haya ganado holgadamente. Insisto, yo fui muy crítico a muchas cosas dentro de la campaña, expresé mis opiniones, algunos no les gustaron. Ni más faltaba, por favor. Algunos les gustaron. Yo reconozco que en algunas estuve equivocado, que no resultó como yo pensaba que iba a resultar, en fin, pero pues yo creo que esto pues, es lo que debemos de compartir todos, ¿verdad? Así en las familias, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los partidos políticos, ¿no? Bueno, ya se me termina el tiempo. Lo último, ¿es real pensar que existen en Zacatecas ya 2 grupos, que es ricardistas y davidistas? No, eso es un absurdo. Yo lo he escrito, he estado en el absurdo. Sí, no, es un absurdo. ¿Por qué? Porque se lo digo con franqueza. Mire, lo que necesitamos afinar, redondear entre todos es, desde luego, un gran proyecto para Zacatecas, de izquierda, donde lo social tenga un espacio muy importante, ¿verdad? A la visión social, ¿no? Donde todos nos concentremos en la construcción de algo en común, ¿verdad? Pero además con el gran reto de llevarlo al país. Entonces, hacer las discusiones, volver o convertir las discusiones en discusiones menores, me parece absurdo.
¿no? O sea, ahora ya vamos a discutir que si tú estás con David o estás con Ricardo. No, a ver, por favor, o sea, yo estoy con un proyecto social, con un proyecto de transformación, con un proyecto de cambio. Y en ese proyecto está Ricardo y ya nos vamos. En ese proyecto, Ricardo es el que encabeza ese proyecto y yo aspiro a estar dentro de ese proyecto. Muchas gracias por haber venido, licenciado de la Vía. A usted, Silvia. Y por enriquecer este espacio con esas ideas y con esas opiniones. Sabe que se le quiere y se le respeta. No me quiero morir sin ver a Ricardo Monreal entrar en Palacio Nacional como presidente de México. Con eso cerramos. ¿Usted cómo ve? Muchísimas gracias por haber seguido Diálogos. Gracias, Anita Cuevas. Gracias, Marco Méndez. Recuerde, lo puede ver luego en la página silviamontes.com.mx y también en la página de Facebook, Canal 15 Zacatecas. Hasta el próximo lunes. Ya les avisaré si nos vemos a las 6 o a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. El espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes.